Para la Asociación Nacional de Educadores y Educadoras, este proyecto en realidad es una represalia en contra de los trabajadores del sector público por la huelga del año 2018. En primer lugar, debo manifestar que es inaceptable que en ocasión de la realización de una huelga general en el sector público en el año 2018, en oposición de una dura reforma fiscal no consensuada, que además contenía modificaciones arbitrarias a las condiciones laborales de las personas funcionarias, sea el motivo de la reforma legal regresiva que contiene el actual proyecto, al que se le ha aprobado un trámite de vía rápida, lo que constituye por sí una agresión en contra de los derechos legítimos a la protesta pacífica, a la huelga y en general a la lucha por la defensa de los propios y de toda la población costarricense. La aprobación del proyecto sería una grave violación de nuestras libertades públicas, en especial al derecho de huelga y a la libertad sindical. Sería razón suficiente para que ANDE eleve la correspondiente denuncia ante el Comité de Libertades Sindicales de la OIT y la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos. Acciones que no nos reservamos de ejecutar en defensa de los derechos de nuestra afiliación. Es una reforma regresiva en contra del derecho de huelga y de las libertades sindicales. Es sumamente grave y violatorio de los principios democráticos de convivencia pacífica, de diálogo social y de progresividad, que se promueva esta reforma al Código de Trabajo. Totalmente regresiva en materia de derechos de huelga, a lo cual ANDE se opone como organización sindical y una de las que tiene una representación de la mayor cantidad de afiliados de este país. Más bien, es necesario fortalecer el diálogo social para garantizar condiciones de trabajo decente en el sector público, del cual forma parte el Magisterio Nacional, y por ello solicitamos que se dictamine en forma negativa este proyecto, que pretende menoscabar el ejercicio del derecho de huelga y tendría repercusiones negativas en el mejoramiento de las condiciones de vida y de trabajo de las personas afiliadas a la ANDE y del pueblo en general. El proyecto es regresivo y por lo tanto violenta el principio de progresividad. La huelga es un derecho fundamental y en consecuencia un ejercicio legítimo. Por lo tanto, menoscabar su ejercicio bajo amenazas o consecuencias que en la realidad harían imposible su ejercicio no es más que una regresión en materia de derechos humanos y por ende sería una violación al principio de progresividad que se reconoce en el artículo 26 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y en el artículo 2.1 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. Bajo este principio, no está prohibida desmejorar las condiciones otorgadas en el ejercicio de un derecho como se pretende en este caso. Como la señala esta cita, en materia de derechos humanos no se admiten reformas legales regresivas en cuanto a su ejercicio, como pretende en general el proyecto en consulta, por lo cual su aprobación representaría una violación al principio de progresividad. Aspectos más regresivos de este proyecto: rebajos en salarios retroactivos en huelgas declaradas ilegales. Nos oponemos a la modificación propuesta en cuanto a los efectos de calificación de huelga ilegal, que pretende ahora, mediante este proyecto de reforma, para que se procedan en rebajos de salario de forma retroactiva desde el inicio de la huelga y no a partir de la declaratoria judicial de ilegal, en contra de personas trabajadoras. El ejercicio de la huelga como derecho constitucional en nuestro país tiene que ser reconocido y amparado bajo una presunción de legalidad, dado que se trata de una libertad pública con el sólido reconocimiento jurídico constitucional y por ello fue así reconocido a partir de la reforma procesal laboral. Debemos señalar que la posición que sostiene esta propuesta de reforma es completamente regresiva y no solo violenta la letra y el espíritu de la reforma procesal laboral, sino que es contraria a la jurisprudencia de la Sala Constitucional según la sentencia número 10.832 del 2011 a las 14 horas del 12 de agosto del 2011. Que ha servido de base a los tribunales de trabajo en nuestro país para señalar que no caben rebajos de salarios retroactivos aun cuando exista calificación de huelga ilegal, cuando las personas trabajadoras se hayan reintegrado al trabajo antes del fallo o dentro de las 24 horas posteriores al mismo.
En huelgas declaradas legales podría ordenar su suspensión a los 8 días. Se pretende establecer una nueva restricción del derecho de huelga cuando ésta sea declarada legal en servicios públicos, por cuanto se establece un plazo de 8 días para lograr una solución al conflicto, o de lo contrario se podría solicitar al juez laboral la suspensión de la misma. Se pretende establecer una nueva restricción del derecho de huelga cuando ésta sea declarada legal en servicios públicos donde no exista prohibición, por cuanto establece un plazo de 8 días para lograr una solución al conflicto, o de lo contrario se podría solicitar al juez laboral la suspensión de la misma. En general, el contenido de la propuesta resulta inaceptable para esta organización. Violatoria de la libertad sindical, con amenazas de disolución forzosa, cuando en medio de la crisis social y colectiva la manifestación pública es legítima y necesaria, sin que ello implique que las personas trabajadoras sean delincuentes, ni deban ser castigadas nuestras organizaciones sindicales. En otras palabras, se trata de establecer medidas antisindicales y violatorias a los derechos humanos. En conclusión, se reitera la oposición de ANDE a un proyecto de ley altamente regresivo, violatorio de normas constitucionales e internacionales de derechos humanos, que además de ser una represalia por la huelga nacional realizada durante el año 2018, tiene como objetivo claro destruir el derecho fundamental a la huelga en prejuicio de las personas trabajadoras del sector público y sus sindicatos. Por último, debemos señalar que ANDE considera que este proyecto no contribuye a fortalecer el diálogo social, sino que impone restricciones contrarias a la convivencia democrática y el respeto a los derechos humanos de las personas trabajadoras del sector público, lo que demandaremos en todas las instancias nacionales e internacionales que correspondan. Nos reservamos el derecho de ampliar estas observaciones y argumentaciones en contra del proyecto 21.049, el cual nos parece en contra de un derecho fundamental de los trabajadores y trabajadoras de este país. Muchas gracias.